Hola amigos del curso de periodismo cultural de Claxo. Esta es nuestra cuarta sección, ya hemos pasado por los contextos, ya estamos ubicados en los temas. Yo hice en la primera sesión el contexto de época respecto a lo que significa hoy cultura y periodismo en términos de culture. Luego vino Rodolfo y presentó el contexto político, un contexto político donde predomina una democracia de la posverdad, de la concentración de medios, y donde hay una lucha por la hegemonía política. Luego vino Diana Brusoni y habló de identidades juveniles como una de las potencias que hay para pensar en otra forma el periodismo. Esta sesión trata sobre lo concreto, sobre lo específico, sobre aquello que nos define lo que vamos a hacer acá y lo que queremos hacer de este curso, que es ya las narrativas periodísticas, lo concreto, aquello lo que creemos en este curso, que la reinvención del periodismo se debe mucho más a lo narrativo que a los contenidos mismos, que lo que hay que reinventar es qué es lo que vamos a sentir, pensar que es el periodismo o la literatura o el relato o la mediática de la no ficción. Hay dos lecturas, una sobre la crónica de Martín Caparrós y una de Jorge Carrión sobre la ficción latinoamericana. Y hay un foro con una pregunta muy simple, que es que ustedes participen y digan cuál es el formato periodístico para convertir la cultura en algo atractivo y sexy sin perder el lugar crítico, que es esencial al periodismo cultural. Y una asignación que recomienden algo, una obra, un texto, una película, una serie, una obra de arte, un teatro, lo que sea, que ustedes crean que nos sirve de inspiración para reinventar el periodismo y justificarlo por ahí en 100 palabras, 200 palabras. Dicho esto, de las narrativas periodísticas, quiero partir con un diagnóstico de la crisis del periodismo actual o por qué debemos reinventar el periodismo. Son como 15 puntos que me parece bien que los podemos presentar. El primero es que en lo cultural creo que el siglo XX comenzó en 1990, el siglo XXI comenzó en 1990, o sea, el siglo XXI terminó en 1990. ¿Qué significa eso? Que con el Internet nació todo lo que vendría a definir la cultura actual de teléfonos inteligentes, de aplicaciones, de plataformas, de la conexión como virtud máxima de la sociedad contemporánea y que la cultura comenzó a parecerse cada vez más a ese mundo que fluye, hipertextual, interactivo, coproductor, que determinó el Internet y que se hizo realidad con los teléfonos inteligentes, con las redes sociales y con las aplicaciones y plataformas. En ese contexto del siglo cultural, el siglo XXI cultural arrancando en 1990, siempre las narrativas han venido y las mediáticas han venido como por delante de la política. El segundo punto es creer o afirmar que en el siglo XX termina en política en el 2016. O sea, que hay un desfase de 26 años entre la cultura y la política. El siglo XX termina y se comienza el siglo XXI con la muerte de Fidel Castro, que es el último gran político del siglo XX, que fue fundamental para la constitución del relato de la hegemonía política y para la constitución de la discusión de la opinión pública y del periodismo. Y nace el siglo XXI en la política con la asunción al poder de Mr. Trump, porque de alguna forma es cuando la política pierde toda densidad y comienza a ganar potencia, la ceocracia o el gobierno, los celebrities, los gobiernos de los CEOs, el gobierno de los empresarios, la militancia en la sociedad neoliberal. En este contexto, el punto 3 que quiero decir es que hoy la libertad de expresión en América Latina y en Estados Unidos se puede ver ahora mismo, es la cancha donde se está jugando la democracia. O sea, la democracia se define que a mayor democracia, mayor libertad de expresión. Pero hoy la libertad de expresión no está limitada únicamente por los gobiernos, está limitada por el Big Data, está limitada por los conglomerados de medios, por la concentración de medios, por los medios que comienzan a pensar menos en periodismo y mucho más en activismo político. Entonces, la libertad de expresión es donde se está jugando gran parte de la democracia frente a los conglomerados mediáticos y frente a los gobiernos obsesivos con el control de los ciudadanos. A partir de este diagnóstico inicial, se puede decir que los medios han dejado de ser
esos foros y narradores de la democracia, de la opinión pública, para convertirse en actores políticos. O sea, ya perdieron toda pulcritud y toda higiene y hoy simplemente defienden un modelo de negocio que es el de los medios y la sociedad que es la del neoliberal, en la cual haya menos Estado y más posibilidades de negocio para ellos como negocio, que son los medios. En eso ya tenemos los periodistas militantes en la sociedad neoliberal, en sus propios medios y en la ganancia como rating y no como sociedad de democracia. Esto ha llevado a que haya desconexión de la gente. Lo demostró el 2016 cuando no supimos leer lo que pasaba ni en Inglaterra con el Brexit, ni en España con Podemos, ni en Estados Unidos con Mr. Trump, ni en Colombia con el plebiscito. Una desconexión absoluta de lo que la gente cree. El periodismo no es capaz de narrar lo que está pasando a la gente. Vivimos en una burbuja donde nos creemos las historias de nosotros mismos y creemos que blindamos al poder con nuestro magnífico oficio, pero la gente ya no nos cree y la gente se fue de los medios. Como se fue de los medios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los medios no tienen otro sentido que irse a hacer entretenimiento, buscar el sensacionalismo, el deporte, la farándula, para ganar likes, trending topics y volverse buen negocio. O sea, realmente lo único político que hacen es luchar por el poder en contra de cualquier cosa que limite su importancia. Eso lleva a que pasen como unas 4 cosas terribles. Una, que ya solamente se informa en confrontación, todo se informa como un partido de fútbol en el cual uno ataca, el otro defiende, el otro ataca, el otro defiende, y unos comentaristas que no tienen ni idea. Triunfan los expertos que opinan de todo, pero matan el relato. Ya no hay narrativa, no hay historia, sino que hay opinadores que creen, saben de todo y saben de nada. Las fuentes ya informan únicamente por Twitter y son muy malas fuentes, o no dan la cara, y están todo el tiempo haciendo bullying, o sea que no tenemos unas fuentes legítimas o creíbles para la sociedad, con lo cual se crea un divorcio entre los medios y la sociedad. Y para último, de esta crisis, pues hay un divorcio entre medios y periodistas. Hay que asumir que los medios y los periodistas no son lo mismo. Los medios están en el negocio, los periodistas están tratando de luchar por hacer su narrativa periodística, pero no lo logran. Hay obviamente periodistas como La Nata que se venden a los medios y comienzan a hacer periodismo de invención. Otros periodistas que militan en un gobierno y tratan de hacer militancia por ese gobierno, pero en general los periodistas huyen hacia medios independientes y hacia la publicación de libros más que a la construcción del relato de sociedad que se merece. En este contexto, el negocio no funciona ni por negocio de plata, ni por negocio de política, ni por narrativa, ni por conexión, con lo cual los medios y el periodismo ha perdido la conexión con la sociedad y ha perdido cualquier legitimidad de interpelación. Así, la opinión pública amigró, ya no está en los medios de comunicación, ya no están, mentira, está en los medios de comunicación, pero ya no está en la información, sino que está mucho más en las ficciones. Hoy, si queremos saber qué está pensando en Estados Unidos, tenemos que ver las series. Si vemos que pensamos en América Latina, tenemos que ir a las telenovelas. Y en las redes digitales, hoy nos dice mucho más de una sociedad de los youtubers, el Facebook o el Twitter o el Instagram, que lo que dicen los periódicos. Entonces, la opinión pública ya no es necesario pasar por los medios para tener opinión pública, sino que está en las redes, en la ficción. Así, los periodistas dejamos de ser sexys y ya no atraemos a nadie, nadie quiere meterse con nosotros. Todos saben que somos ilegítimos, bastardos, mentirosos, manipuladores. Entonces el periodismo pierde todo atractivo. Una de las cosas que creo que es buena es que se perdió el mainstream del periodismo, ese periodismo del siglo XX que hacían los norteamericanos, que decían que era el periodismo, que era el verdadero periodismo, que era transparente, que era investigativo, con Mr. Trump trayendo agua. Entonces, por lo tanto, ya muere ese periodismo que decíamos de objetivo, de gran relato del New York Times y de grandes medios. Ese periodismo omnipotente y arrogante, pues ya realmente tiene muy poco que decir en la sociedad actual. Muere el equilibrismo, no tenemos que tener dos fuentes siempre, porque si una fuente no es legítima, ¿por qué tenemos que tener dos fuentes? Muere el imperio norteamericano sobre el periodismo, muere la idea de que el periodismo no tiene ideología, ni que los géneros periodísticos no tienen ideología. Los géneros periodísticos tienen ideología, los formatos tienen ideología, los medios tienen ideología, la noticia tiene ideología, y por tanto, los modos de narrar y los formatos del siglo XX, del gran periodismo, pues no están sirviendo hoy para conectar con la sociedad.
Hacemos 7.000 libros de crónicas y nadie los lee. Hacemos 8.000 libros de reportajes y nadie los lee. Los periódicos sacan micro, microcápsulas al estilo internet y tampoco los leen. O sea que de alguna forma este periodismo del siglo XX ha fracasado. Y una última consecuencia de esto es que pues hay crisis de sentido, legitimidad y credibilidad para el periodismo. Pero no solamente es la crisis del oficio, la crisis de la enseñanza. Yo creo que las facultades de periodismo, las carreras de periodismo y comunicación no están sirviendo, no están formando en lo que debe ser la sociedad o lo que debe ser el periodista para la sociedad de hoy. Creo que seguimos formando un periodista para el siglo XX que da muy pocos resultados en el siglo XXI. A pesar de toda esta diatriba, de todo este asunto que he dicho hasta el momento, hay que seguir creyendo en el periodismo por una razón muy simple, porque el periodismo de todas maneras es un oficio que se necesita en la sociedad actual. Hoy que hay tanta posverdad se requiere buen periodismo, rigor periodístico. Hoy que hay tanto dominio de los empresarios y las sociedades del control sobre los ciudadanos, el periodismo debe estar para joder, para molestar a los poderes, para narrar socialmente. Y mal que bien los grandes escándalos de corrupción en América Latina y en el mundo los hacen los periodistas. Entonces yo creo que tiene una función esencial. Yo creo que más que nunca, hoy en día, hay que tener en cuenta que el periodismo sirve y que con el periodismo podemos contar otra realidad. En la siguiente charla vamos a hablar de por dónde reinventar el periodismo.